Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Sachenka García y Ricardo Ramírez junto a Juan Juárez en la producción del espacio. Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües en la coordinación de Unión Radio Cultural. En el control técnico, Giancarlos Caraballo. También puedes escuchar este programa en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @alfabeto del mundo en Instagram, en @radioescuela UR en Twitter e Instagram y en nuestras cuentas personales, @sachenka76 en Twitter, @macrol30 en Twitter y @Ricardo Ramírez Requena en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián von Burkom, estamos listos para traerles otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Más allá de la frontera, proyectos literarios desde Argentina. La migración venezolana a Argentina ha sido numerosa, contando más de 150.000 connacionales en tierras rioplatenses. Al principio fueron jóvenes estudiantes. Luego el espectro se fue ampliando, en especial después de 2017. Hoy en día hacen vida en el sur del continente, dedicándose a muchas actividades para construirse un futuro. La mayoría se encuentra en Gran Buenos Aires, pero también hay presencia significativa en ciudades como Rosario, Córdoba y otras. Los vínculos entre argentinos y venezolanos son remotos. A partir de los años 60, pero en especial en los 70, a razón de la inestabilidad política y las dictaduras militares en Argentina, más de 10.000 rioplatenses llegaron a Venezuela gracias a las bondades económicas que se vivían en el país y la estabilidad que la democracia brindaba. La edición, las librerías, así como las aulas universitarias, entre otros sectores, se llenaron de profesionales del Cono Sur. La presencia argentina en el país fue valorada y apreciada, y gracias a sus aportes, Venezuela pudo dar saltos significativos en diferentes ámbitos. El lugar del arte y la literatura fue especial. Figuras como las de Tomás Eloy Martínez, por mencionar uno solo, dejaron huella entre nosotros. Hoy en día hay muchos escritores, poetas, artistas y académicos venezolanos en Argentina. El lugar de poetas como Eleonora Requena y el de Gustavo Valle es significativo. Poco a poco se han ido integrando a la cultura sureña, aprovechando la tradición literaria y editorial de este país. ¿Son leídos los autores venezolanos en Argentina? ¿Cuáles proyectos se han emprendido allá? De esto y más hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. Creo que fue Sergio Ramírez quien escribió una vez que su cultura literaria se la debía toda a las editoriales argentinas, como lo que publicaba Losada, MC y otras editoriales pudo circular en todo el continente con mucha fuerza desde los años 30, años 40 en adelante. Y eso ya convierte a Argentina en una memoria cultural importante de toda América Latina, ¿no? Además, es un país lleno de referentes populares, ¿no? Como cuando podemos pensar en Mafalda, por Sí. mencionar solo uno de los casos, ¿no? Argentina, además, ha tenido una presencia intelectual en diferentes lugares de América Latina, en México, en España también. Se han dedicado con mucha fuerza a la traducción desde los años 20 del siglo XX, desde hace un siglo aproximadamente, y ha logrado, como pocos países,
quizás como Francia, ser identificado como una nación literaria. Una nación en donde los elementos de la cultura, la música, la danza, las artes plásticas, pero particularmente el mundo del libro y de la literatura, significan una impronta importante y significativa, ¿no? Es un país de inmigrantes y eso pues ya permitió manejar diferentes lenguas por parte de muchos hijos de ucranianos, de franceses, de polacos, de españoles, de portugueses y, por supuesto, italianos, y poder trabajar lo que quiere decir la traducción, ¿no? Yo pienso que más allá de las sucesivas etapas que ha tenido la historia argentina, con altos y bajos, hay como ese elemento consolidado de una nación marcadamente literaria que incluye dentro de sus bondades para tú visitarla, recorrer las librerías de Buenos Aires o de Rosario, incluso de La Plata, de Mar del Plata, que se siente orgullosa de sus tradiciones intelectuales y que a partir de esas mismas tradiciones intelectuales ha problematizado y ha desarrollado formas de pensamiento que han llegado a muchísimos lugares del mundo, ¿no? La literatura argentina yo creo que es fundamental, tiene ese elemento irónico que es esa gran literatura latinoamericana que no tiene un premio Nobel de literatura, pero cuando uno empieza a recorrer nombres en su formación, los nombres son infinitos. Sí. Borges, Cortázar, Bioy Casares, Sábato, Alejandra Pizarnik, Olga Orozco. Y bueno, podríamos estar como 10 minutos solo mencionando nombres de escritores, poetas, teóricos, profesores universitarios importantes y significativos. Yo agradezco mucho la literatura argentina, agradezco muchísimo todos sus aportes, ¿no? Y en especial ese abrir los brazos a la llegada de la inmigración venezolana. Una inmigración que puedo pensar, yo en una imagen que tuve cuando empecé a ver a muchos alumnos míos irse a Buenos Aires, y es que el París de esa generación pasó a ser Buenos Aires, ¿no? De alguna manera el París alcanzable. Y se fueron a vivir también en muchos aspectos una vida literaria. Algunos lo lograron, otros no. Hoy en día hay figuras, escritores, poetas venezolanos haciendo vida en Buenos Aires. Y bueno, hoy vamos a conversar con ellos para que nos cuenten cómo es eso. Fíjate, Ricardo, Argentina es un país que una de sus máximas y como siempre polémicas imágenes para definirse es que su gentilicio está en los barcos. Lo hemos escuchado muchas veces, algunas en voces desafortunadas, pero es posible construir una mirada desde esa frase hecha y repetida, también desde lo constructivo, y es reconocer que efectivamente puede ser una mirada, si se quiere, racista, pero en realidad también podemos verla en la amplitud de que es una sociedad que se ha construido realmente a partir de la migración, de la inmigración que llegó a poblar este país enorme y muy diverso geográficamente, para, por supuesto, enriquecerlo con lo que traía cada uno, ¿no? Hubo varias oleadas migratorias, por supuesto, unas efectivamente muy marcadas por el hambre, que llegan a esta tierra rica, sobre todo como tierra de agricultura, de cosecha rica, y bueno, otros que llegaron más con su carga intelectual y que, bueno, ayudaron a construir los espacios de los que tú venías hablando, también las librerías, la formación académica, los centros culturales, ateneos y afines. Argentina es un país muy orgulloso de su tradición cultural y creo que además tiene todos los méritos para hacerlo. Yo reconocería el día de hoy
que además vamos a hablar con dos muy queridos y admirados escritores que están radicados hace ya un tiempo en este país, me gustaría, al igual que tú lo mencionaste, vindicar el hecho de que Argentina ha sido uno de los países que ha recibido de mejor manera la migración venezolana. Ha sido un país donde las muestras, digamos, de discordia han sido mínimas, casi ínfimas, y más bien puedo ver cómo la gente ha ido construyendo una vida bastante satisfactoria en ciudades como Buenos Aires o Rosario, que les ha permitido sobre todo también construirse como profesionales, tener una perspectiva de vida, sobre todo los jóvenes, que lamentablemente no era posible en su país de origen. Pero también creo que hablar de la vida cultural y de la cultura argentina, más allá de su magnífica y prolífera historia y literaria o bagaje en el área de la literatura, es que es una sociedad abierta, es una sociedad plural, una sociedad que además al construirse en la diversidad es justamente abierta a la diversidad. Y eso hace posible que quienes se radiquen en ese país se sientan más bienvenidos que rechazados, ¿no? Entonces creo que podemos tener una conversación muy sabrosa el día de hoy para conocer cómo es la movida de nosotros los venezolanos en estas tierras, pero también para ver la impronta que esta tierra está dejando en estos venezolanos que viven allá, sobre todo en el mundo cultural, que es el que fundamentalmente nos ocupa. Así que vamos a conversar. ¿Con quién conversamos? Con Eleonora Requena y Gustavo Valle. Eleonora Requena cursó estudios de letras en la UCAP. Ha publicado los poemarios Sed, Mandados, Es de día, La noche y sus agüeros, Ética del aire, Nido de tordo y Textos por fuera. Dicta talleres literarios y actualmente reside en Buenos Aires, Argentina. Gustavo Valle es escritor, galardonado con los premios de la Tercera Bienal de Novela Adriano González León, el premio de la crítica a la mejor novela publicada en Venezuela, ambos por Bajo Tierra, el 13º Premio Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana y nuevamente el premio de la crítica por Happening. Su tercera novela, Amar a Olga, fue publicada por la editorial española Pretextos en 2021. Valle es licenciado en Letras por la Universidad Central de Venezuela y realizó estudios de doctorado en Literatura Hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid. Reside en Buenos Aires, Argentina. Hola Eleonora, Gustavo, bienvenidos a Alfabeto del Mundo. Bienvenidos, amigos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. No, nosotros encantados de estar aquí. Bueno, yo tengo una pregunta para los dos. Pueden responderlas en el orden que les sea más cómodo. ¿Cuán importante es la participación del Estado en el mundo editorial en Argentina? ¿Quién comienza, Eleonora? Bueno, yo creo que debería comenzar Gustavo, que es el que tiene más tiempo en Argentina. Está bien. Bueno, mira, acá el Estado tiene un apoyo y una participación importante en los proyectos literarios desde hace ya bastantes años, ¿no? Uh-huh. Hay un instituto que es autónomo, pero que depende del Ministerio de Cultura, que se llama el Fondo Nacional de las Artes. Okay. Que es una institución bastante grande y que anualmente convoca concursos para becas, para subsidios y para concursos, digamos, literarios directamente, en el que se otorgan varias menciones, se acuerdan publicaciones con diferentes editoriales, o se becan proyectos de investigación, o se subsidia la escritura de un poemario o de una novela. Y cada año que se hace la convocatoria, bueno, son varias las personas beneficiadas.
Eso por un lado. Y por otro lado hay otro programa que a mí me llama muchísimo la atención y me encantaría que alguna vez en Venezuela se copiara, que se llama el Programa Sur o Proyecto Sur, no recuerdo, que depende de Cancillería, que es el programa que permite que se traduzcan autores argentinos fuera del país. Interesante. ¿No? Entonces, ese es un monto que se destina a editoriales independientes de diferentes partes del mundo que publiquen en otro idioma, y se financia la traducción y se financia la publicación del libro previa a una selección de cuáles van a ser los libros que van a ser beneficiados con esto. Bueno, ese es un programa que ya debe tener como, no sé, 15 años más o menos andando, y bueno, los frutos son increíbles. O sea, ahí uno se da cuenta que no solo las grandes editoriales pueden mover lo que es la promoción de los autores de un país hacia afuera, sino también los subsidios y los apoyos de parte del Estado. Es un programa realmente muy, muy bonito. Así que esas son las dos cosas que yo más destacaría, ¿no? No, súper interesante. Eleonora. Sí, bueno, y yo, por mi lado, lo que he visto y que se ha reactivado, por cierto, en este último año, a raíz de la pandemia, eh, toda la movida editorial importante, o sea, y variada y muy diversa, que se expresa, bueno, a través de ferias que se hacen, por ejemplo, la Feria de Editores, que es enorme, enorme en diversidad. De verdad que da cuenta de la situación de la salud editorial, bueno, y no solamente de Buenos Aires, sino de toda Argentina, porque hay allí la presencia de, bueno, editoriales de todas partes, ¿no? Del país. En el ámbito específico de la poesía, por ejemplo, tuve oportunidad de ir en estos días a un festival de poesía que se celebró acá en el CCK, y estaban solamente las editoriales que publicaban poesía, y bueno, impresionante. O sea, de verdad, además me causó mucha satisfacción encontrarme en varios stands de estas editoriales con libros que eran traducidos por venezolanos. Por ejemplo, en uno de ellos, en la editorial Sindo y Gafuria, había una traducción de Adalbert Salas de unos textos de Mark Strand, o en la stand de la editorial Yantén. Encontré 2 ejemplares traducidos por Geraldine Gutiérrez Wikelman. Entonces, de verdad, en un espacio cortito, encontrarme allí además ¿sabes? Como que con la presencia de autores que conozco, me sentí muy, muy cercana a todo eso, ¿no? Claro. Esa es vamos a decir que mi experiencia de primera mano, lo que voy viendo. El año pasado me invitaron a participar en un festival de poesía particular que se llamaba Poesía, que consiste, bueno, en que llevan a los poetas a los lugares donde nunca llegaría la poesía, ¿no? Donde nunca llegaría un festival. Lugares deprimidos. El festival tiene 2 sedes, una en Buenos Aires y otra en Mendoza. Y bueno, un festival que trabaja con pocos recursos, pero muy efectivo y muy eficaz, ¿no? Y bueno, y sé que detrás está de alguna u otra manera la presencia, si no el Estado directamente, vamos, de instituciones que colaboran, que prestan algún tipo de servicio al festival, y bueno, y se va haciendo como una red, ¿no? Claro, claro. Y lo que veo es que hay como mucha voluntad particular justamente de impulsar estos proyectos. Proyectos que se dan en muchos niveles, o sea, a altos niveles, en plataformas, vamos a decir, más institucionalizadas, pero también hay muchos proyectos que funcionan en barrios, en zonas de menos recursos. En todas uno ve una gama allí de participación de la gente muy entusiasta Qué con bueno. respecto a la literatura, Claro, que es como claro. a lo que yo estoy pendiente. Claro, sí. Fíjense, siempre he tenido la percepción de Argentina como marca
en términos de que es una nación que se sabe vender bastante bien y particularmente su literatura, ¿no? Y además, me parece que el mercado argentino por lo menos siempre da la idea de que es muy autosuficiente a partir de su propia producción editorial, por ejemplo, ¿no? En ese marco, ¿cómo es leída, apreciada la literatura venezolana allá en Argentina? Bueno, a ver, es una pregunta sencilla pero compleja al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que se está dando a conocer poco a poco. La verdad, esa es la percepción que yo tengo. Ya yo tengo acá, a ver, 16 años y he podido ver a lo largo de ese tiempo cómo diferentes libros han ido apareciendo en el panorama y en las librerías, ¿no? No solo de parte de las grandes sellos editoriales, ¿no? Sino también de otros menores. Por ejemplo, ahí inevitablemente tendríamos que mencionar a las personas que están acá, ¿no? Claro. Por ejemplo, bueno, un libro de Gabriel Pallares se publicó acá en la editorial Corregidor. Un par de libros del poeta Ricardo Montiel también han sido publicados en editoriales independientes de acá. Como dijo Leonora, bueno, ella ha sido invitada a festivales, lo mismo Alexis Romero y varios más, ¿no? Digamos, yo creo que es un trabajo que se va haciendo poco a poco, ¿no? Un trabajo de hormiguita. Y en mi caso personal, bueno, he tenido la suerte, quizás por tener muchos más años acá, que 3 libros míos han sido publicados acá en Argentina. Incluso tuve como la dicha, o no sé, fue como un gesto muy, muy lindo de parte de los editores de ser incluido en una colección que se llamaba Nueva Exposición de Narrativa Rioplatense. ¿Qué tal? Cosa que me daba muchísima Claro, gracia y al mismo tiempo me hacía sentir como muy honrado, ¿no? Como muy claro. agradecido. Eso fue el País del Escritor, que es un conjunto de crónicas y aparece publicado en ese sello. Y bueno, y poco a poco, ¿no? Poco a poco han aparecido varios dossiers en revistas como Eñe de Clarín o entrevistas que nos hacen en los periódicos, en La Nación, en Clarín, en Perfil, que son los principales periódicos de acá, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco uno va tirando esa semillita ahí, siempre digamos con la dificultad inicial de lo que comentabas tú, Ricardo, Sí. ¿no? Que es que Argentina es un país con una potencia literaria muy fuerte, es un país que se lee a sí mismo mucho, entonces también es entrar en competencia con ese monstruo, ¿no? Claro. Exacto. No solo nosotros, ¿no? Sino el resto de los países El resto. latinoamericanos. Es un país, además, Argentina, que mira mucho hacia Europa y mira Sí. mucho hacia Estados Unidos y probablemente mira menos hacia la región latinoamericana. Entonces, bueno, es un esfuerzo diario que hay que estar haciendo permanentemente, pero yo creo que al menos a lo largo de este tiempo que yo llevo viviendo acá, me he dado cuenta que se han ido como abriendo cada vez más puertas e incluso ciertos prejuicios que puede haber se han ido como, bueno, allanando, ¿no? Para la aceptación y la circulación de los materiales nuestros acá, ¿no? Yo creo que eso se está dando. Y después, bueno, por supuesto, los grandes sellos editoriales presentan libros, o sea, distribuyen libros acá de premios internacionales de autores nuestros, digamos, de reconocimiento, ¿no? Claro, Está claro. bien. Muy Ok. bien. L. Sí, bueno, Gustavo ya lo ha dicho, yo pensaba en eso, en una comunidad de lectores que también por la diversidad de, de oferta se lee mucho a sí misma. Em, bueno, dar cuenta de esta cantidad de editoriales y que cada editorial está publicando mensualmente autores nacionales, bueno, que se van leyendo entre ellos. Entonces es complicado, vamos a decir, que entrar en ese mercado. Y sin embargo, por ejemplo, así como Gustavo mencionó a estos autores, yo pudiera mencionar a otros más jóvenes
que por cierto han participado en el premio Cadenas. O sea, Ujú. Leonardo Alfonso Amarista publicó hace poquito en un sello editorial de acá su poemario, o Paola Soto también, que es otra poeta que Exacto. ha Sí. participado, también tiene algunos libros publicados acá y participan. Son muchachos que se mueven en otros ámbitos justamente, eh, de la literatura más informales, se reúnen, hacen lecturas en bares, hacen lecturas en circuitos menos oficiales y bueno, y se van integrando, ¿no? Eso es lo que he visto, que he apreciado también, con algunos de mis alumnos acá. Es Exacto. un trabajo de hormiga, pero bueno, eh, es mucha. Lo que pasa es que hay muchos escritores acá y hay muchos Sí, libros publicados. chévere, Leonora. Vamos a un pequeño corte y seguimos conversando en la próxima parte. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Más allá de la frontera, proyectos literarios desde Argentina. con quién conversamos? Con Eleonora Requena y Gustavo Valle. Somos Ashenka García y Ricardo Ramírez. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Estábamos hablando en el bloque anterior de cómo era apreciada la literatura venezolana en Argentina y Gustavo quedó por contarnos una anécdota interesante. Sí, el último premio de novela Clarín que se falló hace poco, recién me enteré, Ajá. convocó 976 novelas. Wow. Wow. Entonces, es para dar una idea de la magnitud del aparato cultural y de la cantidad de gente que escribe y que lo hace bastante bien, dicho sea de paso, acá en este país. Claro. Son cifras tremendas. Y hay otra que a mí me llama mucho la atención. Hace unos años atrás yo estaba haciendo una investigación sobre el tema de las editoriales independientes y en los registros del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, solamente en la ciudad de Buenos Aires me encontré registradas 150 y pico de editoriales independientes activas. Solo en Buenos Aires. Sí. Entonces, bueno, no, quería como mencionar esta cifra porque da cuenta de la magnitud de lo que es la cultura acá. Claro. Bueno, fíjate que ambos mencionaron esta misma frase, que es un país que se lee a sí mismo. Yo creo que Argentina es un país que se lee a sí mismo no solo en la literatura, ¿no? No es un país que está en continuo leerse como país, como sociedad, como cultura, y eso es como muy definitorio, ¿no? Digamos, o muy característico para no cerrarlo en la definición. Ricardo tiene otra pregunta para ustedes. Fíjense, lo más importante, muchachos. ¿Qué proyectos literarios tienen entre manos? Recientemente publicaste una novela, Gustavo. Eleonora, estás muy activa y debo decirte algo que me pareció muy bonito, y es que de los últimos talleres que venezolanos en todas partes del mundo están ofreciendo, tus talleres están en un ranking número 1, Sí. son muy valorados, son muy apreciados. Cuéntanos, al llegar en Argentina, ¿la sabiduría llegó a ti? ¿En qué andas? Bueno, gracias por los comentarios. Bueno, realmente, este, el conseguí de pronto como un espacio también ayudado Mm. por la desgracia de la pandemia. eh, bueno, esta manera de transmitir conocimiento a través de la computadora, de los chats, del Zoom, nos dio oportunidad a los que nos dedicamos vamos a decir que a dar talleres, bueno, a tener como más presencia, ¿no? Ok. Y, y para mí el resultado, bueno, de verdad que maravilloso porque me ha dado la oportunidad de seguir en contacto con mucha gente que, bueno, a quien ya había dejado de ver de manera física, de establecer nuevos contactos con otras personas que están en otras partes del mundo. Casi todos mis alumnos son venezolanos, sí, es cierto, aunque también he tenido algunos alumnos argentinos, Mm. de otras características muy Claro. graciosas. O sea, en un momento
recuerdo que llamé a Gustavo por teléfono y le dije, Gustavo, tengo un alumno, un abogado, que quiere escribir sonetos. Entonces comencé y bueno, yo no sé escribir sonetos, pero por supuesto ahí tenía a mi cliente. Y Gustavo entonces me lanzó algunos datos sobre autores argentinos que escriben sonetos. Eh, bueno, he tratado de sostenerme, vamos a decir que en estos oficios que están vinculados con mi otra actividad que es la escritura, ¿no? Claro. Claro. Y es un oficio que se retroalimenta, porque en la medida en que yo estoy haciendo investigación para mis clases, también estoy haciendo investigación para mí. Claro. Y casi todo lo que llevo a los talleres y a las clases particulares con cada uno de vamos a decir, de estos escuchas, em, estoy compartiendo con ellos cosas que yo estoy investigando para mi propio trabajo. Ok. Y bueno, y el trabajo, vamos a decir que va evolucionando, este, de manera insondable. Yo nunca sé muy bien por dónde voy. Eh, si hace un año estuve, por ejemplo, metida de lleno estudiando de nuevo el surrealismo, que para mí había sido como una materia pasada por la universidad, pero en este momento comencé a estudiar algo de manera, vamos a decir que formal, ¿no? Buscando fuentes aquí, a raíz de una exposición que vi en el Malva, eh, sobre arte y terapia, que por cierto la curó Gabriela Rangel, Ajá. Mm, eh, mientras dirigía el Malva. Bueno, entonces a partir de allí comencé a estudiar a empezar a estudiar el surrealismo y mis alumnos entonces tuvieron que estudiar surrealismo conmigo Por también. supuesto, claro. por supuesto. Pero bueno, ya ahora estoy como en otra cosa, vamos a decir que apuntando hacia otras maneras y posibilidades de escritura, como que siempre orientadas hacia la escritura del borde, hacia las cosas marginales, hacia lo que no es literatura, hacia una escritura de desecho que se está haciendo en espacios que son de consumo rápido, como los chats, mm, como el Instagram inclusive, o el Tinder. O sea, en todos esos espacios hay una escritura que se está generando sí. que bueno, que de allí voy tomando como que notas y datos y capturas de pantalla y vamos a ver qué sale de todo eso. Ya revelé, ya solté mucha prenda, me parece. Pero gracias, gracias, No, gracias. chéverísimo. ¿Tú, Gustavo? Bueno, primero debo decir que nos dejaste con las expectativas, así que por favor, Eleonora, manténnos al tanto. Mira, bueno, como bien dijiste, Ricardo, yo más o menos recientemente publiqué una nueva novela en España, así que por lo pronto no tengo mucho apuro, pero sí estoy en dos proyectos. Me pasó algo que no me ocurría desde hacía mucho tiempo, o creo que no me había ocurrido nunca, que es que comencé a escribir una novela, la avancé bastante, y como a la página 80 más o menos, la abandoné para comenzar otra. Ok. Mm, Entonces, entonces bueno, estoy en esa segunda novela, que creo que va a ser una novela, no sé, últimamente a mí se me dificulta un poco, más bien, me siento muy cómodo en el género. Yo siento sí. que escribir novelas es como ser una especie de barman, ¿no? Que uno va agregando cosas al cóctel, ¿no? Y entonces, como yo vengo también de la crítica, de la poesía, del ensayo, todos esos géneros para mí son muy afines, ¿no? Entonces, la novela me ha permitido también como, de alguna forma, meter todo eso en una licuadora, un colador imaginario y hacer algo que, bueno, que me guste, en lo que me sienta más cómodo, ¿no? Son trabajos siempre, al menos hasta ahora, imaginados en el territorio venezolano, a pesar de que siempre aparecen algunos elementos de Argentina, Ok. pero en términos generales siento que mi imaginación novelesca al menos está como instalada en los paisajes venezolanos, Mm, no así, digamos, otros géneros, como por ejemplo la crónica, que me gusta escribir crónicas de acá, ¿no? Como escribir crónicas del lugar donde uno está y escribir ficción desde los lugares que abandonaste, ¿no? Algo así Mm, más o menos.
vendría a ser. Así que bueno, estoy trabajando más o menos a buen pie con esa segunda novela, y la otra que quedó ahí abandonada tendrá en su momento su proceso de resucitación. No sé muy bien qué ocurrirá ahí. Y del resto, un proyecto que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho, que ya no es un proyecto de tipo personal, pero me lo tomo muy en serio, que es participar en LALT, que es la revista Latin American Literature Today. Sí. Yo soy corresponsal de la revista acá en Argentina, y bueno, eso me ha permitido, bueno, establecer vínculos con autores argentinos, establecer puentes con autores argentinos y venezolanos. Bueno, por ejemplo, justo Eleonora va a publicar una reseña ahora en el próximo número del ALT sobre una poeta joven argentina, o un texto maravilloso de Marcelo Cohen que acaba de salir publicado, que fue pedido por mí a Marcelo. Bueno, eso es un trabajo como de editorial o periodístico más bien, que siempre me ha gustado también y que ahora lo estoy retomando. Antes yo trabajaba, qué sé yo, en Cuatro Cuentos, revistas digitales, Las Malas Juntas, hace muchos años, y había dejado de hacer ese tipo de trabajo, como de establecer vínculos y redes a través de las revistas, y esto me ha dado la oportunidad de trabajando con Arturo Gutiérrez Plaza, y con gente de diferentes nacionalidades, porque eso es lo lindo que tiene esta revista, ¿no? Que tiene como sedes y corresponsalías en diferentes países, y que además, bueno, se traduce íntegramente, ¿no? Entonces, bueno, ese es un trabajo, digamos, no creativo, que me ha dado mucha satisfacción últimamente. Qué bueno. Bueno, por ahí va, para ambos, pero por aquí va un poco mi pregunta. Ya somos bastantes venezolanos allá, ¿no? Yo creo que va a seguir llegando gente. Eso puede ser obviamente un tema de larga discusión en su sabor agridulce, pero creo que es una realidad. Y ante esa realidad hemos hablado, bueno, de un país con un mundo cultural súper afianzado, con altísima producción editorial, con financiamiento estatal o de institutos derivados sostenidos en el tiempo. Entonces yo les pregunto, ¿cómo vislumbran ante la creciente diáspora la participación de los escritores venezolanos en la movida cultural argentina? Ya no me refiero a estos comentarios de, bueno, ¿no? Como una, ¿cómo diríamos? Que nos publiquen eventualmente, o que sea digamos, la novedad o lo excéntrico, ¿no? Sino cómo se va integrando a la cultura argentina esta diáspora, digamos, de escritores, poetas. No, es que estoy pensando en los escritores jóvenes que van desarrollando su escritura en otro país distinto al que les dio, a lo que los vio nacer, y que están de algún modo divididos entre retribuir de algún modo a la tradición de origen e insertarse como escritores en el país donde están escribiendo, y con esa comunidad de pares, ¿no? Uh-huh. Pienso justamente en algunos de mis alumnos que estudian letras acá, Okay. que hemos estado leyendo en los talleres mucha literatura venezolana, que están muy interesados en leer a lo venezolano, ¿no? Pero también de algún modo a integrarlo y a vincularlo con lo de acá. Es lo que podría decirte que observo, que se está dando como fenómeno. O Okay. sea, recuerdo cuando conocí a Ricardo Montiel, que es un joven poeta, que publicó su primer libro en Venezuela, pero el resto de su obra está escrita en Argentina y sus referentes son argentinos, casi Okay. todos, y sin embargo, Ricardo en sus textos de pronto introduce poemas de poetas venezolanos, Okay. o está presente esta idea vamos, de la cosa melancólica, del desarraigo. Pero Ricardo es un poeta
híbrido en ese Sí, sentido, ¿no? pues Exacto. Bueno, y sabe más Gustavo que yo sobre Ricardo, porque además Gustavo ha presentado sus libros y conoce, creo que más a fondo su trabajo. Pero que estoy pensando en esto, en que sobre todo la última generación de jóvenes escritores que está haciendo vida fuera del territorio físico venezolano, ajá, están escribiendo a Venezuela desde afuera también, ¿no? sí, Eh, no sí. pueden cortar ese cordón porque, bueno, porque me parece que además no lo desean, No, porque nadie quiere exacto. quedarse en el aire, o sea, Sí, uno necesita como un piso, un estar en un espacio eh, donde tenga escuchas y una comunidad que tenga oídos para lo que tú estás diciendo, ¿no? sí. Entonces, la lengua, vamos, la lengua fluye, pero, pero también uno como que busca ser leído y reconocido por, por el nacional, ¿no? De Claro, alguna manera, sí. establecer algún término, no es nacionalista, pero sí como de identidad, ¿no? Claro. Ese es mi, Claro. mi, mi parecer, no sé. Muy bien. Bueno, yo creo que con la cantidad gigantesca de venezolanos que han llegado y siguen llegando acá, inevitablemente va a haber una presencia cada vez mayor y una influencia cada vez mayor de nuestra cultura acá. Ok. Por ejemplo, te doy un ejemplo que no es literario, pero que es muy importante o muy llamativo. Mi hijo, yo tengo un hijo adolescente, nacido acá en Argentina, este, y él me dice que sus amigos incorporaron ya la palabra pana. Pero Sí. lo cómico es que la incorporaron, digamos, como mal empleada. O sea, Ay, la entonces, reajustaron. Ay. claro, entonces la emplean de una forma que es como confusa para nosotros, pero al mismo tiempo la absorbieron, ¿no? Claro, Entonces, claro. bueno, eso te habla de la cantidad de migrantes que hay, ¿no? Sí. Por ahí también el tema, el portaaviones de toda cultura migratoria, que es la gastronomía, pues es Mm, una cosa impresionante acá. Es decir, yo, por ejemplo, vivo muy cerca de un restaurante venezolano que tiene mesitas a la calle y es el barrio judío. ok. Bueno, las mesas de la calle muchísimas veces está completamente llenas de judíos ortodoxos comiendo arepas. Eso es de foto, por favor. Es de foto, sí, no he tomado Qué la foto, increíble. tengo que hacerla. Entonces, bueno, yo creo que todos esos elementos que entran a través de la cultura, digamos, informal o a través de del mass media, como puede ser pana o puede ser la comida, traen después como consecuencia los otros elementos, o sea, la cultura literaria, la cultura teatral, etcétera, ¿no? Sí. Qué sé yo. Pero yo creo que igualmente tampoco uno puede dormirse y esperar que eso ocurra. Por eso vuelvo nuevamente a la pregunta inicial sobre el rol del Estado en todo esto. Y Ujú. lo voy a decir a través de un ejemplo muy concreto. Yo tengo una edición de Doña Bárbara acá, que está publicada por Biblioteca Ayacucho, pero que es Ujú. una edición de bolsillo escolar impresa en Argentina. Imagínate ¿Ven? tú. Mm, Entonces, hubo una serie de vínculos y de puentes culturales entre Venezuela y Argentina, tradicionalmente desde hace muchos años, que eso, bueno, después de lo que ya sabemos, se rompieron, ¿no? Juan Liscano tuvo una presencia muy importante en la revista Sur, fue amigo de José Bianco. Héctor Murena fue el encargado de la colección de literatura alemana en Monte Ávila. sí. Héctor Libertela se encargó de la sucursal de Monte Ávila acá en Buenos Aires. Estamos hablando de hace muchísimos años, es cierto, Sí. pero hubo detrás de eso pues una voluntad institucional de que eso se llevara a cabo, ¿no? Entonces, yo creo que inevitablemente va a ir impregnando nuestra cultura, la cultura argentina, desde lo literario también. Pero para que eso también se haga y se haga bien, a mí me parece que estaría bueno que alguna institución se encargue de dar una mano en este sentido, ¿no? Buenísimo. Bueno, yo no puedo más que darles las gracias a ambos
por toda esta panorámica tan, bueno, no, además tan documentada, pues, No, tan magnífico. sureña, tan sabrosa. Mil gracias, Eleonora, Gustavo, esta es su casa. Alfabeto del Mundo está abierto para ustedes, para Muchísimas. celebrarlos siempre. Muchas gracias, amigos. Gracias de Bueno. verdad. No, Gracias muchísimas a ustedes. gracias a ustedes. Fue una conversación muy, muy grata. Los felicito por el programa. Gracias, cuídense mucho. Muchísimas gracias. Hasta luego, Ricardo. abrazo. Abrazo. La etiqueta Nuestra Literatura. Bueno, para mí es fundamental una novela como Bajo Tierra de Gustavo, ¿verdad? Y de Eleonora pienso particularmente en Nido de Tordo. Son dos libros que me gustaron mucho. Qué bueno. Yo voy a recomendar los más nuevecitos de ambos. Textos por fuera de Eleonora Requena, publicado por el Taller Blanco. Y, bueno, ya hablamos de ella, Amar a Olga, de Gustavo Valle, editado por la editorial española Pretextos. Y bueno, Ricardo, yo te pregunto, hemos hablado con mucho respeto de la larga tradición literaria argentina. ¿Tienes tú, no sé, qué autores mencionarías? Sé que es un trabajón. Bueno, yo creo para mí es fundamental Borges, Adolfo Bioy Casares, por supuesto. Yo creo que ellos dos para mí son fundamentales. Y de los escritores más contemporáneos, Martín Cohan, me parece que es un narrador notable, ¿verdad? Me parece sumamente bueno. Y también César Aira, pero de César Aira en particular, sus traducciones. Fíjate que él ha traducido Shakespeare y me parece que es un buen traductor. Qué bueno. Bueno, por supuesto, yo creo que es imposible. Yo también nombro a Borges, ¿no? Y a Borges sentado en el Café Tortoni de Buenos Aires con Alfonsina Storni, que también, ¿no? Bueno, fue una mujer muy importante. A mí me gusta también la poesía, por supuesto, de Alejandra Pizarnik. Creo que Cortázar, sobre todo en sus cuentos, ¿no? Creo que nos marcaron mucho. Sábato tuvo un momento en mi vida, pero ya pasó. Así es. Y diría, cónchale, que mira, de las últimas que he leído a dos mujeres maravillosas, que es Selva Ahumada y Dolores Reyes, que es una autora Nobel argentina, que es la escritora de Cometierra. No me canso de hacerle publicidad a esa magnífica novela. Yo agregaría además 3 nombres. Dale. Y 3 teóricas. Dele. Silvia Molloy, Ok. ¿sí? Leonor Arfuch, que murió el año pasado, y por supuesto Beatriz Sarlo. Me parece que son Cónchale, 3 ¿verdad? mentes Uf, que se pierden de vista. así es. En el próximo encuentro, Y tendremos como invitado a Ivo Hernández. Desde la Coordinación General, Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües. En la producción, Juan Juárez. En el control técnico, Giancarlos Caraballo. Recuerda que puedes escuchar todos los programas de Alfabeto del Mundo en el canal de YouTube de la Radio Escuela de Unión Radio. Nos puedes seguir en @Alfabeto del Mundo en Instagram, en @Radio Escuela UR en Twitter e Instagram y en nuestras cuentas personales. @Sashenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter y @Ricardo Ramírez Requena en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.